Buenos días. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. El día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. El doctor Hugo es cardiólogo intervencionista, egresado de la Escuela Médico Militar y del Instituto Nacional de Cardiología y del Centro Médico Nacional La Raza. Además es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía y actualmente labora en el Hospital Central Militar. El día de hoy nos presenta el tema eficacia terapéutica de la ferulización con stent en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria secundaria a infarto del miocardio. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono con un signo de interrogación. Al finalizar la ponencia, se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Hugo Gutiérrez Leonard. Bien, muy buenos días. Antes de iniciar esta charla, pues quiero agradecer al comité organizador y, como ya es un hábito en mí, agradecer a todos mis maestros que me inculcaron acerca de la cardiología y todas sus enseñanzas, ya que la gratitud es una virtud que todos los médicos debemos de tener muy presente. Esta técnica es una técnica novedosa, muy importante, y lo que consiste es en poner varios stents en la arteria descendente anterior que pasa encima del área que se infartó o que se murió el tejido en estos pacientes de esta región anteroapical, con la idea de hacer una barrera o evitar que se abombe esa área que ya está muerta propiamente, para que ponga un refuerzo y de esta manera mejorar a estos pacientes, que son pacientes que están muy graves, con una cardiopatía muy avanzada, y como verán más adelante, se han hecho infinidad de técnicas, desde quirúrgicas, tratamiento médico y dispositivos para tratar de disminuir los síntomas y aumentar la sobrevida. En breve, la insuficiencia cardíaca, todos sabemos, puede estar presente en todas las cardiopatías, y me pongo aquí una de las clasificaciones en aguda y crónica porque es la que nos interesa con respecto a nuestro protocolo que voy a presentar adelantemente. Todo el mundo sabemos que es un síndrome complejo de síntomas y signos, muy complejo este síndrome, y bueno, que afecta en forma estructural como el infarto agudo del miocardio, o funcional como distintas valvulopatías, y esta insuficiencia cardíaca puede ser tanto para que se distienda el corazón, por ejemplo, una pericarditis constrictiva, como para expulsar sangre, lo sabemos, en estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Muy bien, pues aquí unos datos acerca de la insuficiencia cardíaca, cuántos casos se presentan en Estados Unidos por año. Como pueden ver, es una cantidad impresionante. Las edades a las que se va presentando este síndrome, pues mayores de 65 años, y todo el costo para un país que refleja estar hospitalizados estos pacientes en ocasiones al año, en varias ocasiones. Entonces, por eso es realmente un problema de salud pública. Las causas de cuántos pacientes fallecen por año, es muy importante este dato con respecto a esta plática, y a los 5 años la sobrevida que tienen estos pacientes, que realmente es muy pobre. Repito, en estos pacientes la enfermedad está prácticamente en etapa terminal. Esta clasificación es muy importante y la menciono porque nos orienta con respecto de la mortalidad. Nuestra plática o nuestro protocolo son los pacientes que están en clase funcional 4. Como pueden ver, la mortalidad es muy elevada, y vean el porcentaje de pacientes en México que se presentan por año. La etiología son muchas causas, pero hoy por hoy en Estados Unidos la cardiopatía isquémica es la que está en primer lugar. Pues posteriormente la hipertensión, arritmias, enfermedad valvular y miocardiopatía. Hace unos 2-3 décadas en nuestro país, pues la enfermedad valvular era la principal causa de insuficiencia cardíaca. Hoy por hoy, pues la cardiopatía isquémica, tanto la hipertensión, yo creo que son las principales
causas de insuficiencia cardíaca. Los colaboradores nos mencionan que en la causa de cardiopatía isquémica, pues vean el porcentaje hasta el 60%, y también hipertensión, valvulopatías y miocardiopatías. Esta clasificación es muy interesante. Estos son los estadios. Desde el estadio 1 que vemos que se identifican pacientes en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen hipertensión arterial, que tienen colesterol elevado, que fuman, factores de riesgo para que el corazón se enferme. Y ustedes pueden ver el estadio D, que es el estadio que nos interesa porque en ese estadio están nuestros pacientes. Ustedes pueden ver, son pacientes que no responden al tratamiento médico y que requieren de inotrópicos intravenosos, de diferentes dispositivos para el corazón, y el tratamiento de elección hoy por hoy continúa siendo el trasplante cardíaco. La clase funcional es muy importante de la New York Heart Association porque nos ayuda a valorar la actividad física, pues qué respuesta van teniendo los pacientes con el tratamiento médico y la historia natural de la enfermedad. Pueden ver la clase funcional 1, pues son pacientes asintomáticos con su actividad física habitual, y repito, nuestros pacientes están en la clase funcional 4, los que tienen disnea a los mínimos esfuerzos o incluso en reposo. Esta clasificación pues, tiene un importante valor pronóstico, ya lo mencionamos aquí, es también para decidir determinadas intervenciones terapéuticas, si son para trasplantes cardíacos, para un dispositivo, para un desfibrilador, para diferentes dispositivos. Y es un parámetro muy simple, pero tiene un valor muy poderoso predictivo de la mortalidad. En ecocardiografía nos ayuda mucho para este tipo de pacientes porque se ha demostrado que la fracción de expulsión pues, nos orienta con respecto de la mortalidad y el pronóstico de estos pacientes. Como ustedes pueden ver en la imagen, en la parte superior, pues es un corazón normal. Vean la diástole y la sístole, se exprime propiamente el corazón, y en la parte inferior podemos ver que la imagen en las líneas punteadas, cómo al hacerse la sístole se abomba el corazón, que es este tipo de pacientes los que están en nuestro protocolo. El tratamiento, el objetivo, como lo sabemos, es disminuir los síntomas, disminuir las hospitalizaciones, tratar de mejorar la disfunción del miocardio y reducir la mortalidad. El tratamiento de la etapa B, ya mencionamos, es tratar de controlar los padecimientos o los hábitos para que no llegue a causar progresión de la enfermedad en el corazón. La etapa B ya requiere uso de medicamentos, como estos que están en la pantalla, principalmente los beta bloqueadores. El tipo C, ya agregamos diuréticos, ya agregamos el digital, la siguiente. Y la etapa D, repito, que son donde van a estar clasificados nuestros pacientes, pues ya requieren otros dispositivos, difusión de inotrópicos, trasplante cardíaco y otro tipo de cirugía. Insuficiencia cardíaca refractaria, que es el tema de nuestra plática, pues como dije anteriormente, no hay respuesta al tratamiento médico, tienen síntomas en reposo, fatiga, caquexia, y aquí pues es el gasto que ocasiona este padecimiento porque tienen hospitalizaciones frecuentes. El estadio D, como ya mencionamos, no responde al tratamiento médico, y el objetivo pues es disminuir las hospitalizaciones, y el tratamiento de elección, como ya mencioné, es el trasplante cardíaco, y las opciones de tratamiento como infusión de inotrópicos, dopamina, dobutamina, cirugías de revascularización, angioplastia coronaria, incluso también cirugía de sustitución valvular, mitral y aórtica, que esto es lo que condiciona la insuficiencia cardíaca crónica y avanzada, aneurismectomías, como en el caso de la cardiopatía isquémica, que produjo el infarto, secuela aneurisma, y
Esta es la forma de tratarlos. La angioplastia coronaria también tiene su sitio muy importante, pacientes que tienen obstrucciones proximales con tejido del miocardio hibernante, pues al abrir estas obstrucciones y poner stent, pues mejora realmente la irrigación sanguínea y mejora la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Esta es otra de las terapias de sincronización, son marcapasos que van cables a la aurícula, al ventrículo y al seno coronario para tratar de mejorar pues la sintomatología y aumentar para mejorar la sobrevida. Y son en pacientes que tienen un QRS ancho, un QRS muy ancho, con fracción de pulsión pobres y han tenido mejoría en sintomatología. Pacientes con cardiopatía isquémica que tienen un alto índice de aritmogénico, el desfibrilador también ha disminuido la mortalidad en este tipo de pacientes. Y aquí les voy a mostrar un dispositivo de asistencia ventricular, como ustedes pueden ver, es en el ápex, se perfora el ápex, se ve una turbina y se conecta a la aorta ascendente. Estos dispositivos, pues en un principio eran como puente, mientras esperaba el paciente el momento para hacer un trasplante cardíaco, y hoy por hoy hay dispositivos que tienen mayor durabilidad con menos complicaciones como infecciones, sangrados, hemólisis, y por eso ha mejorado este tipo de tratamiento. Aquí es otro modelo, aquí está otro modelo, el Jaquit, que tiene igual, pero está conectado a la aorta descendente. Son dispositivos que ahora ya son portátiles, tienen su batería y esto hace que el paciente pues, haga su vida cotidiana. Aquí pueden ver, es el mismo dispositivo, pero ya tiene ahí todas sus baterías puestas y esto es lo que mantiene al paciente con disminución de los síntomas de insuficiencia cardíaca, aumenta su sobrevida. Repito, su uso fundamental es como puente para el trasplante cardíaco. Trasplante cardíaco, como ya mencioné, pues es el tratamiento de elección de estos pacientes terminales, ha aumentado la supervivencia, el ejercicio, la calidad de vida, pero como todo en medicina pues tiene inconvenientes. La escasez de donantes en Estados Unidos, pues, hoy por hoy se van a estar colocando 4,000 trasplantes al año, un poco más. En México, pues el Centro Médico Nacional, el Centro Médico La Raza, que son pues, realmente los que son los pioneros en el trasplante cardíaco en México. Un médico militar, el doctor Verdín, fue pionero en la reversión de trasplante cardíaco en el Centro Médico La Raza, el doctor Arguero, que fue un entusiasta y en el trasplante cardíaco con buenos resultados, pero pues, realmente se hacen por año pues, muy pocos trasplantes cardíacos. También hay cirugía para pues, tratar de resolver el problema en diferentes pacientes, porque en la espera de trasplante muchos pacientes fallecen, y es la revascularización coronaria, hacer cambio valvular mitral, reconstrucción del ventrículo izquierdo en caso de aneurisma, áreas de disinesia, pues como dice aquí, para mejorar la función del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, aquí vemos en la parte izquierda, pueden ver la fracción de expulsión, 0.37, y este paciente tenía miocardio hibernante por obstrucciones coronarias múltiples. Al colocarle bypass, pues podemos ver cómo la fracción de expulsión en la imagen de la derecha y la contracción de la sístole mejora y mejora la insuficiencia cardíaca. Son alternativas de cirugía para evitar el trasplante cardíaco. Nuevamente, pues las zonas de infarto con áreas de disinesia que se abomban o áreas de asinesia. Aquí pues hay varias, lo que mencionaba, obstrucciones coronarias, tratamiento quirúrgico, al llevar más sangre al tejido que está hibernante, pues mejora la contractilidad y mejoran los síntomas y la sobrevida.
Una imagen de un aneurisma, la siguiente. Aquí, por ejemplo, pacientes que tienen aneurisma del ventrículo izquierdo secundaria a un infarto del miocardio extenso, que no se recuperó el músculo cardíaco a pesar de la angioplastía primaria, pues estos pacientes tienen baja fracción de expulsión, como ya mencionamos, a 5 años la sobrevida es muy pobre, desarrollan arritmias graves, y esta es la operación de DOR. Lo que hace es hacer subendocárdico, poner un parche y quitar el área de aneurisma, y con eso pues mejorar la geometría del ventrículo izquierdo en forma de elipse, y con esto mejorar los síntomas y aumentar la sobrevida de los pacientes. Esta técnica ha tenido buenos resultados. Sin embargo, pues al llevar estos pacientes tan graves y terminales a cirugía, pues la mortalidad quirúrgica sigue siendo al 10, al 12%, y se realiza únicamente en centros pues, muy sofisticados, que pocas partes del mundo realmente tienen una verdadera experiencia. Aquí una resección del aneurisma. Y hay otros dispositivos. Este dispositivo, el ACOR, es una malla sintética que cubre al corazón, y propiamente lo que hace es que evita que se dilate el área neurismática o el área de disinesia, y con eso en estos pacientes hubo mejoría. Otro de los pacientes, este es el miosplit, la siguiente, que se trata de hacer que el ventrículo izquierdo disminuya de volumen. Este nunca tuvo unos buenos resultados. Nuevamente la intervención coronaria por angioplastía, pues en lesiones proximales, como ya mencioné, pues ha mejorado la irrigación, y en pacientes que tienen una isquemia grande demostrada por gamagrama cardíaco, pues tiene buenos resultados. Cambio valvular, pacientes que tienen valvulopatía mitral, que es una insuficiencia cardíaca importante, pues la sustitución de la válvula mitral, o hay pacientes que tuvieron infartos extensos, se dilata el ventrículo izquierdo y tiene una insuficiencia mitral importante. También el cambio mitral modifica las sobrevidas. Es otro método, que es lo que se diseca el músculo dorsal ancho, y ese músculo se envuelve al corazón, y a ese músculo se le pone un cable de marcapaso y una fuente de poder de marcapaso. La idea era que el marcapaso, la estimulación, hiciera que una contracción del músculo, y esto comprimiera el ventrículo izquierdo al corazón y mejorara la sintomatología. No tuvo los resultados adecuados, tuvieron infecciones, nunca hubo una contracción adecuada del músculo, pero sí mejoraron los síntomas, porque hacía un esfuerzo como el ACOR de contención de la dilatación del ventrículo izquierdo, y hubo mejoría en pacientes en cuanto a sintomatología. Nuevamente aquí estoy mostrando el dispositivo ARCO, el CORCAPS. Como pueden ver ahí, hicieron cuatro estadios de varios protocolos, y realmente pues sí hubo mejoría en la calidad de vida, la fracción de expulsión mejoró, los volúmenes disminuyeron. Sin embargo, esta malla en algunos pacientes se encarnó, y entonces estaba causando una serie de restricción, y en algunos pacientes tuvieron que retirarla, y desafortunadamente nunca fue aceptado por la FDA. Bueno, con todo lo anterior, pues nuestro hospital no tenemos trasplante cardíaco, los dispositivos de asistencia ventricular izquierdo pues tienen un precio de más de $1,5 millones, no teníamos experiencia, cirugía cardíaca, la neuronectomía no había mucha, y entonces viendo esta imagen de gamagrama cardíaco, donde todo lo negro es un paciente que tuvo un infarto muy grande anteroapical, y vemos cómo baja la arteria descendente anterior y una diagonal, pues surgió la idea que a lo mejor colocando stents pusiéramos una barrera, o inflando un balón, una barrera para evitar que se dilatara, y podría ser una idea, y ahí surgió la idea de esta técnica que proponemos. Aquí pueden ver nuevamente el stent anterior, cómo llega hasta el ápex,
que es el que se abomba, y mencionaba si poníamos ahí una barrera, y como recordemos el corazón, pues se contrae rotando. Entonces esa rotación podría ser que esta queda una sola barrera, pero una piedra angular podría tener utilidad. Nuevamente otra imagen, la siguiente. Aquí podemos ver el gamagrama como en la parte derecha, pues todo lo rojo es lo vivo de la circunfleja, y pueden ver de la arteria descendente anterior cómo pues, realmente había necrosis, tejido muerto. Entonces, lo que también, bueno, la siguiente. Entonces, por todo lo anterior, pues aquí hay un esquema muy burdo, pero que tratamos de ejemplificar de esta técnica. Vemos cómo lo punteado, al contraerse el corazón, se abomba, y nuestra idea es esta malla con stents, esta ferolización, pues contener esa dilatación y de esta manera mejorar los síntomas, ya que podría ser una técnica que es muy sencilla de realizar, con prontitud y curva de aprendizaje. El objetivo pues, es mejorar la fracción de expulsión, disminuir los volúmenes, mejorar la clase funcional y pues aumentar la supervivencia. De nuestros pacientes, ya mencionamos, el diagnóstico tenía que ser de insuficiencia cardíaca, clase funcional 4, estadio D, y demostrado por gamagrama o por eco que no hubiera tejido vivo en esa región. Aquí están ustedes de exclusión nuevamente, lo mencionado, que la fracción de expulsión estuviera baja, sin isquemia miocárdica por ecocardiograma o por medicina nuclear. En esta imagen, a su izquierda, en la parte superior, vean cómo toda la cara anteroapical del infarto está muy adelgazada, y en la base inferior, vean ese grosor del ventrículo izquierdo, de ese músculo, perdón, del ventrículo izquierdo. A pesar al paso del tiempo, como pueden ver en esa misma región inferior, cómo está más delgada esa pared del ventrículo izquierdo. Lo que pasa es que al contraerse y al abombarse la cara anteroapical, pues no hay resistencia. Entonces esas partes que están sanas, con el tiempo también se pueden ir deteriorando, y esto va condicionando mayor falla cardíaca y aumento de la mortalidad. Los criterios de exclusión, pues que tuviera viabilidad de tejido vivo o que no tuviera realmente el tratamiento óptimo. Material y método, pues todo lo que utilizamos. En el número 5, hay stents no medicados. Al principio, pues en la discusión de la presentación del protocolo y en el servicio de cardiología, pues se mencionaba que era porque con los stents habíamos aumentado el flujo, y ese flujo hacía que pues mejorara el área de disinesia. Pusimos stents medicados, que el primer caso que puse, 5 stents medicados, pues fue llevado al comité de bioética por el costo, y por hoy hago hincapié, son stents no medicados, y demostramos que pacientes que revisamos a los 3 meses, todos los stents estaban con restenosis y había una obstrucción total de todos los stents. O sea, no era por hiperflujo, realmente es una barrera mecánica la que está actuando sobre el área del infarto para mejorar los síntomas. Los resultados, pues tuvimos este número de pacientes, 28 pacientes, y en el seguimiento de 6 meses, como ven en el grupo control, fallecieron 3. El periodo, hace muchos años que hicimos este protocolo, hoy por hoy ya tenemos otros datos, sin embargo, pues quisimos presentar este protocolo de esa fecha. El flujograma, pues nuevamente es pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, clase funcional 3 o 4, estadio D, por ecocardiograma, fracción de expulsión muy baja, y pues colocarle la ferilización y valorarlos a los 6 meses. Podemos ver en cuanto a los dos grupos, en cuanto al sexo, en cuanto a la clase funcional, pues fueron muy similares. Ustedes pueden ver en clase funcional tuvimos 13 pacientes, en otra 14, 6 y 5, que eran muy similares. Esto es interesante, que podemos ver los volúmenes sistólicos, cómo está en el experimental, 95 mililitros, y posterior a la técnica tuvo 78. Disminuimos el volumen
sistólico del ventrículo izquierdo, y en el control no varió, 91, 91. Nuevamente el volumen diastólico, aquí no tuvimos gran mejoría, ni en el experimental, tampoco en el grupo control. La fracción de expulsión, tuvimos 30.8 y posterior a la técnica, 41 en el experimental, y en el grupo control pues no hubo ninguna mejoría. Y la clase funcional es muy interesante. Ven en el grupo experimental, aquí lo que tuvimos fueron más que llevamos hacia la clase funcional 2. Por ejemplo, vean en la clase funcional 4, antes teníamos 6 y todos ellos cambiaron a clase funcional, ya sería a la 2 principalmente, o algunos quedarse en la clase funcional 3. Y el grupo control, pues no vimos ninguna realmente mejoría en la clase funcional de estos pacientes. Y acá en el grupo control son 16 pacientes, porque recuerden que 3 pacientes fallecieron en el transcurso del estudio. Aquí en esta gráfica pues vemos los volúmenes sistólicos, como en el grupo de la técnica, cómo el volumen disminuyó posterior a la técnica. Son las dos barras que están hacia la izquierda de la pantalla, y como en el grupo control, pues prácticamente no hubo mejoría. Con la fracción de expulsión, nuevamente, cómo mejoró la fracción de expulsión, de 35, 30 y tantos a 41, y en el grupo control no hubo cambios en cuanto a la fracción de expulsión. Eso es para recalcar, no tuvimos complicaciones durante la técnica es muy sencilla, no se requiere curva de aprendizaje, es como implementar un stent, nomás que de la parte distal de la descendente anterior hacia la proximal. Hoy por hoy pues ya usamos stent medicados de mayor longitud. Cuando iniciamos nuestra experiencia, usamos stents de 20 milímetros, usábamos varios stents. En la parte distal poníamos desde 2.5, en la parte proximal hasta el diámetro de 3, y la fracción de expulsión, pues, como mencioné anteriormente en la gráfica, hubo una mejoría. En la discusión, pues era realmente determinar si esta técnica era útil. Es una alternativa para este tipo de pacientes, repito, que no tienen buenos resultados del tratamiento médico, el costo es muy elevado, la mortalidad es muy alta. Y lo que menciono, los diámetros de los stents de distal a proximal, y se valoraron a los 6 meses la fracción de expulsión, lo que ya mencionamos en las gráficas. Los valores de la escala de la New York Heart Association pues, mostraron cambios con respecto al grupo control, la fracción de expulsión ya lo habíamos referido, y pues confirmamos nuestra hipótesis, que proponemos esta técnica. Las posibles explicaciones de la mejoría que hubo con esta técnica de poner stents en la descendente anterior, pues que es que actúa como una barrera de contención en el área de donde está el infarto, y al evitar que se dilate, pues hubo realmente la mejoría, y pues que hubo nuevamente en la fracción de expulsión y en la clase funcional. El inconveniente mayor de la clase funcional es un grado subjetivo. Actualmente pues, hay otras pruebas, nosotros no lo hicimos, la caminata de los 6 minutos, el consumo de oxígeno, para valorar de una forma más cuantitativa la actividad física. Estos pacientes, sin embargo, la clase funcional creemos que sirve de apoyo para valorar a estos pacientes, ya que son pacientes que estaban muy delicados, que estaban en cama, no podían ir 2, 3 pasos al baño. Entonces, caminata de 6 minutos no se podía realizar realmente. Es una técnica por vía percutánea. Pues no hay nada descrito en la literatura mundial acerca de una técnica similar a esta. Las conclusiones, ya mencionamos, una técnica innovadora, creemos que es eficaz, no requiere curva de aprendizaje, no hay mortalidad durante el procedimiento. El costo es muy económico hoy por hoy, los stents sin medicamentos son muy económicos, hoy por hoy hemos adquirido experiencia,
vamos dilatando la arteria del distal proximal para poder cruzar los stents de mayor longitud, anestesia local, y realmente pues, los resultados han sido pues, muy valorables. Esto, pues, hacer un estudio multicéntrico, ya que únicamente lo hicimos en nuestro hospital central militar, y creemos que es una opción en nuestro país por pues, el costo, la rapidez de hacerla, salas de hemodinamia en todo el país. Los cardiólogos intervencionistas tienen una experiencia excelente en cuanto a colocar stents. Podemos en nuestro país que sea una muy buena opción. Esto siempre trato de poner un esquema que se ha hecho en todas nuestras pláticas, pero en esta insuficiencia cardíaca refractaria, pues ya vimos que el tratamiento médico, la cirugía, sincronizadores, dispositivos, incluso se han inyectado células madre. El doctor Arguero en el Centro Médico Nacional se hacía la toracotomía y se inyectaban células madre en la área, en la cicatriz donde tuvo el paciente el infarto. Pues fue muy controversial si hubo mejoría, si realmente pues había cardiomiocitos ahí. Bueno, pues no hubo ese crecimiento y sin embargo hacía que la cicatriz hiciera más rígida, formara una barrera, formaba mejoría, porque al inyectar pues ahí en esa área o cerca al tejido sano, pues había una reacción inflamatoria, mayor número de células y hacía una cicatriz más firme, y creemos que eso era la mejoría que reportaron estos actores. Pero tiene su mérito, su crédito, el doctor Arguero, excelente médico con ese ímpetu, sus protocolos. Realmente a nosotros fue un ejemplo a seguir en nuestro hospital. Realmente en muchos médicos se inspiró en cuanto a su creatividad y su trabajo. El trasplante cardíaco, ya vimos, es el tratamiento de elección. Sin embargo, si en Estados Unidos no ha tenido realmente todo el auge por las causas que ya mencioné, en nuestro país pues es con mayor dificultad. Ahí está nuestra técnica, la ferorización de la arteria descendente anterior. Hoy por hoy ya tenemos casos donde le ponemos los stents en la arteria coronaria descendente anterior y en la vena magna que va paralela a la arteria, y al colocar stents sirve de doble barrera y hemos tenido mejores resultados. Y tenemos otro protocolo que es la ferorización de la descendente anterior, pero colocamos un cable de marcapaso que se utiliza para el resincronizador en la vena magna, para que despolarice y eso aumente la rigidez del área de disinesia, y eso sirva como una barrera, y de esa manera evitar que se dilate esta área de disinesia. Este nuevo protocolo es muy interesante. Creemos que todavía va a haber una mejoría superior para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y por último, un protocolo que tenemos en mente, no se han podido todavía fabricar estos balones, pero es dilatar la descendente anterior y colocar un balón lleno de medio de contraste y dejarlo ahí dentro de la arteria descendente anterior para que sirva de una barrera de mayor peso, de mayor contención, y de esa manera mejorar estos pacientes. Realmente si estos dos últimos protocolos son de mayor importancia, sería un gran avance para este tipo de pacientes, que realmente su tratamiento en los hospitales es muy complejo. Nomás les voy a quitar un minuto, pero sí quiero mostrarles. En la balanza, en la parte izquierda, está la ejemplificación de un corazón. Los egipcios, esto es del libro de los muertos, del papiro de Heber, donde fue la primera representación gráfica del corazón en el año 1456 a.C. Cuando el faraón fallecía, le quitaban el corazón, como todos sabemos, se hacía la momificación, los intestinos y todo, y se ponían en otros frascos. Sin embargo, el corazón se llevaba para su peso. Vemos al dios Anubis, que está haciendo el peso
Este monstruo es el dios Amit o Amut, que si el corazón tenía mayor peso, significa que tenía más pecados. Entonces este monstruo, el dios Amit o Amut, se lo comía y entonces el alma del faraón no llegaba al paraíso. La siguiente. Cuando la momia, antes de llevarla pues, a la sala de las dos verdades o el juicio o el peso del corazón, pues hacían esta maniobra de la apertura de los ojos y de la boca para que permaneciera en ella o regresara su alma. La alma va, que ella la debería de acompañar en el inframundo para ir al juicio con el dios Osiris. Esta es la presentación de la alma va. El siguiente. En estos tipos de barcos iban por el inframundo. Aquí está con el dios Tot, que nos acompañaba en el inframundo para llevarnos con el dios Osiris, el dios del inframundo. Esta representación es una maravilla, es la sala de las dos verdades. En la parte izquierda ven que el dios Anubis lleva de la mano al fallecido y él antes de entrar o entrando a la sala iba diciendo varias plegarias, que se había portado excelente, que había ayudado a la gente, en nuestro caso, que habíamos visto a todos los pacientes, no se había salido de guardias, había atendido con gusto a miles de pacientes. En la parte superior vemos los jueces, que ellos escuchaban estas plegarias y entonces pues, también iban a dar su opinión. Más adelante vemos, repito, al dios Anubis, ahí está la representación del corazón, en una balanza, y en la otra está la pluma de la diosa Amat, que es la diosa de la justicia. Ahí vemos al monstruo Amut, y a Tot escribiendo el resultado del peso de la balanza. Si el paciente su corazón había pesado menos que la pluma de la diosa Amat, pues era conducido por el dios Horus hacia Osiris, que lo pueden ver sentado, de verde, porque era el dios del inframundo, y atrás de él está la diosa Amat. Y entonces, pues realmente si pasaba, aquí está otra representación, la balanza, pueden ver ahí está más simplificado el corazón, había pesado menos el corazón, pues era llevado al paraíso, y ahí incluso podían estar con él sus esclavos. Por último, breve, pasaremos un video de la técnica, son 2 minutos de la técnica propuesta. Aquí vemos el ventriculograma y vemos cómo en la parte apical y anterior, cómo está senilato, está difuso ahí realmente, que es el área de disinesia. Nuevamente ahí en la parte apical, ustedes pueden ver, y ahí pues está abriendo, esta arteria tenía una obstrucción importante. Vamos dilatando la arteria descendente anterior, esta es una proyección oblicua izquierda. Nuevamente, aquí vamos en la proyección lateral, vamos viendo cómo la arteria pues está con varias placas, el flujo pues, ya estaba muy afectado crónicamente. Y posteriormente pues, hacemos dilataciones con balones más largos. Y la idea era ir dilatando progresivamente para colocar los stents de la parte distal a la parte inferior. Esta arteria desafortunadamente tenía muchas placas de colesterol en todo su trayecto, entonces por eso la dilatación es progresiva, y como pueden ver es todavía la parte distal. Ahí estamos colocando el primer stent. Muchas veces podemos poner más distal, esta arteria era muy delgada, con placas. Estamos colocando el segundo stent. Ahí estamos colocando el tercer stent. Sin embargo, pues repito, esta arteria tenía mucho calcio, y al inyectar podemos ver que pues, se había perforado. Aún en el puesto del stent, se ve perforado la arteria. Posteriormente lo que hicimos es ocluir con un balón. Entonces preparamos un stent forrado de politetrafluoretileno. Es lo que hicimos. Vean, el paciente se puso taquicárdico,
Afortunadamente, la infusión de volumen tuvo un periodo corto de hipotensión, persiste la fuga y posteriormente pusimos coils en toda esa área para así, ahí estamos colocándolos para evitar la fuga y que nos hiciera un taponamiento cardíaco. Podemos ver ahí, están rellenando de coils para evitar la fuga y me parece que esa es ahí podemos ver, ya la fuga es mínima, ya la taquicardia disminuyó, el paciente se fue estabilizando y de esta forma, ahí con coils y estén forrados, y logramos evitar la fuga y no hubo realmente taponamiento cardíaco. Y esto pues, es para explicar, ahí está la barrera que tratamos de poner y con esto lograr una mejoría. La paciente por está en clase funcional 2. Esto, como pueden ver, lo hicimos, no sé si el año, pero en 2015 por ahí hicimos este caso. Pues eso es realmente todo. Muchas gracias por su atención. Creo que me prolongó el tiempo, pero es un tema apasionante, muy importante y bueno, que sirva para todos ustedes. Bien, doctor, le decía, no tenemos comentarios, por lo cual vamos a dar por concluida la sesión. No sin antes le pido por favor que nos pueda dar un comentario general sobre la charla a modo de conclusión. Bueno, pues como he repetido en otras charlas, el mensaje que quiero dejarles es que se hagan protocolos de investigación, que van surgiendo ideas y que podemos ver que no todo ya está escrito en la literatura mundial, ni apegarnos con exactitud a toda la literatura mundial. Es muy respetable, cardiólogos de prestigio internacional, las guías que son excelentes, pero sin embargo son guías y que nosotros podemos hacer protocolos. Como ustedes pueden ver, esta técnica la hicimos hace 10 años y ahora ya estamos con nuevas técnicas de querer aplicar un marcapaso, la ferolización, poner stents en vena, en la arteria, incluso la idea de dejar ahí un balón autodespendible que puede ser una barrera muy importante y los pacientes realmente pueden tener una mejoría muy importante. Ese sería mi mensaje y les agradezco realmente su atención. Muchas gracias, doctor. Ya para finalizar, pues damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Hugo Gutiérrez Leonard por su excelente charla. Por último, los invitamos a que estén atentos a los próximos webinars. Hasta la próxima.